Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Avatar: Tai Lung. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 41. Maestro vs Espíritu. El choque de elementos sacudió la noche. Al chocar el muro de agua y el torrente de fuego en el aire, un violento siseo resonó por la ciudad helada. El vapor brotó en todas direcciones, cubriendo el campo de batalla con un velo blanco cegador. Desde entre la niebla, Tai Lung se liberó, dejando una estela de llamas tras él mientras se movía alrededor del imponente gigante acuático. Lanzó bolas de fuego tras bolas de fuego, cada una del tamaño de una casa, que se estrellaron contra el cuerpo líquido del titán. Cada impacto hacía estremecer al coloso, creando ondas ondulantes que lo recorrían. El gigante giró la cabeza, sus ojos brillando como lunas fijas en Tai Lung. Con una orden silenciosa, las aguas de la ciudad se alzaron furiosas. Decenas de enormes columnas de agua brotaron de los canales y calles, convergiendo todas hacia el lugar donde Tai Lung voló. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras se lanzaba bruscamente hacia abajo, deslizándose por los pelos entre los pilares que se estrellaban tras él. Pero el titán era implacable. El mar mismo parecía abalanzarse sobre él, una ola más grande que cualquier edificio que atravesaba la ciudad como un depredador a la caza. Tai Lung abrió los ojos de par en par. No era solo un ataque, era como si el océano mismo quisiera tragárselo entero. Se agachó, serpenteando entre senderos helados y tejados móviles, atravesando las estrechas calles. El muro de agua lo seguía implacable, destrozando casas y puentes dondequiera que hubiera estado. Apretó la mandíbula. Esto no estaba bien. No esperaba que el avatar continuara el asalto incluso a costa de los habitantes de la ciudad. Cada agua destrozaba casas, destrozaba pasarelas congeladas, lugares que aún podrían albergar a civiles aterrorizados. La destrucción era despiadada. La expresión de Tai Lung se endureció. Había cometido un error al descender allí. No quería ser quien destruyera hogares de nuevo. No repetiría los errores de su primera vida ni sería parte de algo similar. Con un estallido de llamas, se elevó de nuevo al cielo, ascendiendo cada vez más. Los relámpagos comenzaron a danzar sobre sus brazos y hombros, crepitando salvajemente como una tormenta furiosa. Los dejó crecer, girando a través de sus canales de ki, antes de lanzarlos hacia abajo en un golpe brutal hacia el titán. El titán reaccionó al instante. El hielo se elevó, formando una montaña entre él y el ataque relámpago que se aproximaba. El rayo explotó contra él con un crujido ensordecedor, y el sonido recorrió la ciudad como un trueno celestial. La sonrisa de Tai Lung se transformó en un ceño fruncido. El avatar ya era el maestro más poderoso del mundo, un recipiente de incontables vidas. El espíritu del océano por sí solo era una fuerza de la naturaleza incomprensible. Juntos, potenciados por el espíritu de la luna restaurado, la marea de ki que irradiaba el titán era inagotable, infinita. Podía sentirlo, una fuente inagotable de poder. Nunca podría igualar semejante poderío puro. El desgaste era inútil. Su única ventaja residía en su velocidad, su agilidad, su tamaño frente a la inmensa magnitud del espíritu. Por ahora, no tenía otra opción. Mantendría la atención del titán, manteniéndola alejada de la flota en retirada, mientras su mente buscaba la manera, la que fuera, de abatirlo. Tai Lung volvió a rodear al gigante, sorteando las olas y lanzando oleadas de fuego en represalia. El espectáculo era imposible de ignorar. Los maestros agua que momentos antes controlaban el agua y lanzaban hielo a los soldados que huían se detuvieron, contemplando con asombro la batalla entre el maestro del fuego y el titán espiritual. Incluso los soldados de la Nación del Fuego, que se retiraban atemorizados y derrotados, se detenían para mirar atrás, con los rostros iluminados por ráfagas de fuego azul contra el agua brillante. Sobre el corazón de la ciudad, el aire se había convertido en un campo de batalla. Llovía fuego del cielo, el agua explotaba en géiseres y el vapor hervía entre ellos. La niebla envolvía las calles, cubriendo a las masas que huían, elevándose hacia el cielo como un sudario. Sin embargo, incluso a través del velo, una imagen era inocultable. El penetrante resplandor de las llamas azules de Tai Lung mientras luchaba contra el océano.
Durante largos minutos, Tai Lun había estado dando vueltas alrededor de la colosal figura del espíritu, mientras fuego y relámpagos brotaban sin cesar de sus puños. Su pecho se agitaba con dificultad, sus ojos dorados se entrecerraban con frustración y concentración. Cada golpe parecía inútil. El titán poseía un suministro infinito de ki y agua. Incluso comenzó a maldecir al espíritu en su mente. Estúpido espíritu, si eres tan poderoso y fuerte, ¿por qué permitiste que ese tonto matara a tu amigo? El pensamiento lo atravesó más profundamente de lo esperado cuanto más pensaba en él. Por un instante, su fuego se apagó, luego sus ojos brillaron con la comprensión. Eso era todo. El espíritu del océano, con todo su poder ilimitado, no había actuado hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no podía luchar, no por sí solo. Necesitaba al avatar. Necesitaba un vehículo para canalizar su poder. Su mirada se dirigió a la figura brillante en el centro del monstruo, Aang, suspendido como una marioneta. Antes, había pensado que separar al niño del titán sería inútil, ya que éste se reconstruiría a sí mismo. Pero tal vez no fuera así. El titán podría colapsar por completo si su poder se desprendiera de su contenedor. Esa era su única oportunidad. Decidido, Tai Lun se acercó aún más, con llamas ardientes. Reunió cada gramo de su ki y desató su mayor infierno hasta la fecha, una ola de fuego tan masiva que iluminó el cielo brumoso como un segundo sol. El titán respondió de la misma manera, invocando un monstruoso muro de agua. Se encontraron en una colisión atronadora, dando origen a otra tormenta de vapor cegador que cubrió el campo de batalla. Esta vez, Tai Lun no se contuvo. Aprovechó la cobertura y se lanzó de cabeza contra la cabeza del titán. La carne líquida hirvió y onduló bajo su penetración mientras la atravesaba, canalizando fuego sin control. Avanzó con la mirada fija en la silueta del niño que había dentro. Estaba cerca, demasiado cerca para dudar. El agua empezó a congelarse a su alrededor, y la defensa de hielo del espíritu se cerró como colmillos de hielo. Gruñendo, Tai Lun se esforzó más que nunca, con los músculos tensos y el ki ardiendo. Atravesó la pared helada, rozando la ropa de Aang con los dedos. Sin pausa, desató un pequeño rayo controlado, débil comparado con sus golpes anteriores, pero suficiente para impactar el cuerpo del chico. El titán se convulsionó. El cuerpo del avatar se espasmó y, por un breve instante, el congelamiento cesó. Tai Lun rugió, inundando la cabeza con fuego, abriendo un camino abrasador mientras agarraba el cuerpo inerte de Aang y se liberaba de la prisión acuosa. Todo sucedió en unos instantes, demasiado rápido para que cualquier ojo observador pudiera comprenderlo. De la niebla emergió Tai Lun, cargando al avatar inconsciente en sus brazos. Tras él, el gran titán se estremeció violentamente, y su cuerpo resplandeciente se derrumbó en torrentes. El espíritu colosal se disolvió en agua turbulenta, luego en nada, desapareciendo de nuevo en el océano del que había surgido. Tai Lun flotaba en el cielo, empapado y tembloroso, pero victorioso. Exhaló, sintiendo un profundo alivio. Funcionó. El espíritu debió de haber vuelto a ser un simple pez estúpido. Descendió lentamente, aterrizando en lo alto del edificio más alto de la ciudad, desde una posición elevada que dominaba cada calle y todos los rostros horrorizados vueltos hacia él. Los guerreros de la tribu Agua se quedaron paralizados, con las lanzas temblando en las manos y los ojos abiertos de par en par al comprender lo que veían. El avatar, inerte en la mano del monstruo de fuego. Tai Lun sostuvo al niño por la parte de atrás de su ropa como si fuera un animal capturado, mientras su voz resonaba con ki por toda la ciudad. Tribu del Agua. La batalla ha terminado. El avatar y tu espíritu del océano han caído ante mí. Si insistes en perseguir a los soldados de la Nación del Fuego, me enfrentarás a mí. Sus palabras resonaron, silenciando incluso el estruendo de las olas. Los guerreros se acobardaron, ninguno se atrevió a moverse. Con una última mirada, Tai Lun arrojó a Aang al tejado, dejándolo inconsciente pero ileso. Sin esperar respuesta, apuntó con los brazos hacia atrás y se elevó, propulsándolo con fuego hacia la flota en retirada. La tribu Agua se quedó paralizada, sin atreverse a perseguir al monstruo que había destrozado a lo que podría describirse como un dios del agua. Sin embargo, en realidad, las fuerzas de Tai Lun estaban casi agotadas. Su vuelo flaqueaba, su ki estaba llegando a su límite. Luchar contra un espíritu infinitamente poderoso lo había agotado hasta la médula. Pero perseveró y encontró un camino. Al final, la victoria fue suya. Capítulo 42. Las consecuencias del asedio.
La flota de la Nación del Fuego se había retirado a una distancia prudencial de la tribu Agua del Norte, mientras sus barcos surcaban las oscuras aguas bajo la pálida luna. A pesar de su retirada, el ánimo a bordo no se parecía en nada a la derrota. Las cubiertas resonaban con risas, vítores y el golpeteo de puños contra las armaduras. La moral estaba por las nubes, los soldados ardían de emoción como si hubieran alcanzado la victoria. Algunos de los soldados más jóvenes rogaron a sus capitanes que dieran la vuelta a la flota y reanudaran la guerra. Otros hablaban con ojos ardientes, afirmando que podrían asaltar las murallas de hielo una segunda vez y ganar. La razón de este espíritu inagotable era la misma en todos los barcos, Taelun. Lo habían visto. Uno de los suyos, enfrentándose al poder divino del Avatar. El océano mismo se había elevado, el Avatar se había fusionado con él de alguna manera, y Taelun lo había respondido golpe a golpe. Se había elevado como un cometa de llamas y relámpagos, sacudiendo el cielo con sus golpes. Y al final, había salido victorioso, cargando con el cuerpo inerte del Avatar mientras el titán se desplomaba. El Avatar ya no era el símbolo intocable del poder. Los soldados lo decían como un hecho. Taelun era el maestro más poderoso del mundo. Algunos hombres incluso se quejaron de frustración, confundidos por la razón por la que su campeón no había aprovechado la ventaja. Con tal fuerza, ¿qué fuerza podría resistirlo? Si el legendario Avatar no pudo detenerlo, seguramente la tribu Agua podría ser aplastada con facilidad. Pero sus voces nacieron de la ignorancia. Ninguno de ellos vio la verdad. Tras el fuerte frente, Taelun estaba destrozado. La lucha lo había agotado. Para cuando regresó al buque insignia, solo le quedaban fuerzas para ordenar a los oficiales de alto rango que retiraran la flota. Después de eso, desapareció en sus aposentos sin decir una palabra más. Allí, lejos de los vítores de los soldados, se dejó caer en meditación, tratando de descansar y recuperarse. Temprano a la mañana siguiente, el general Hiro entró en las habitaciones de Taelun. Encontró al gran guerrero sentado con las piernas cruzadas en la cama, con los ojos cerrados y la respiración regular y rítmica. Cuando Taelun finalmente los abrió. ¿Qué le trae por aquí tan temprano, general? Preguntó Taelun en voz baja. Hiro sonrió cálidamente, con las manos cruzadas a la espalda. Vine a ver cómo estabas después de la batalla de anoche. Derrotaste al Avatar y al espíritu del océano. Es muy posible que seas el maestro más fuerte del mundo, quizás incluso mejor que los espíritus. Taelun negó con la cabeza. El Avatar no era más que una nave. Y el espíritu del océano y entrecerró los ojos. No sabía luchar. Si un maestro principiante hubiera recibido su poder, yo habría estado condenado. Todos lo estaríamos. El océano es algo más, su poder puro me supera. Hiro soltó una risita suave, aunque su mirada era seria. El océano es una fuerza de la naturaleza. En potencia pura, pocas cosas pueden igualarlo. Hizo una pausa, con la voz cada vez más pesada, la mirada fija en Taelun. Eres fuerte, Taelun. Más fuerte que nadie que haya visto. Si te hubieras unido al asedio, la tribu Agua habría caído. Incluso Basin se caerá si lideras la carga. Y, sin embargo, eres conocido por evitar las batallas y solo intervenir para el rescate. ¿Por qué? Podrías ganar tanto honor y gloria. Durante un largo momento, Taelun no dijo nada. Luego miró a Hiro a los ojos y respondió con firmeza. Ese no es mi destino ni mi camino. Quiero superarme, no necesito ser nada más, no deseo buscar un destino grandioso y glorioso. Y, respetando los deseos de mi padre, estoy dispuesto a proteger al pueblo de la Nación del Fuego. Pero ese es el límite. Conquistar tierras, ganar guerras, simplemente no es para mí. Hiro lo observó atentamente. ¿Entonces qué quieres? ¿Has pensado en recuperar el equilibrio? ¿En buscar la paz? Taelun respondió. La verdad es que no lo sé, pero sé que no soy digno de ser portador de la paz ni de su guardián. Y, sinceramente, no veo la guerra como algo completamente malo. Fíjense en lo que nos ha traído. Nuestra tecnología, nuestros asentamientos, nuestras riquezas. Esto no significa que apoye la guerra, es solo que el mundo vive en un ciclo. La paz genera guerra y la guerra genera paz, y detenerla es solo una solución temporal. Lo único que realmente lograría sería traicionar a mis padres y a nuestro pueblo. Temporalmente, supongo que es cierto. ¿Qué crees que se debería hacer para terminar este ciclo? Preguntó Hiro. Taelun se encogió de hombros levemente. No lo sé. Soy bueno entrenando y peleando. Para eso solo sirvo. Hiro suspiró suavemente. Se giró para irse, pero tras un paso, se detuvo.
Bajó la voz al hacer una última pregunta. No mataste al avatar. ¿Por qué? ¿Crees que podría restaurar la paz y el equilibrio? Los labios de Tai Lun se curvaron en una leve sonrisa. No, no creo que sea la solución. No lo maté, como tampoco maté a ningún maestro agua, simplemente porque no les tengo enemistad. También admito que quiero enfrentarlo cuando domine los 4 elementos. Después de todo, es el maestro más fuerte. Sería una pena no tener la oportunidad de desafiarlo en su apogeo. La sonrisa de Hiro regresó. Entonces te dejaré descansar. Y con eso, el dragón del oeste salió, dejando a Tai Lun solo con sus pensamientos, sus ojos se cerraron una vez más. En marcado contraste con la moral enardecida de la flota de la Nación del Fuego, la tribu Agua del Norte no encontraba consuelo en su supuesta victoria. Aunque habían repelido a los invasores, lo que persistía en sus mentes no era triunfo, sino temor. Habían visto lo imposible. El avatar, en su furia divina, se había enfrentado a un soldado de la Nación del Fuego y había perdido. Ese soldado no era un hombre común. Era un monstruo. Los guerreros de la tribu lo sabían en la médula. Si ese maestro fuego, el de las ardientes llamas azules, se hubiera unido a la guerra desde el principio, habrían estado condenados. Ningún muro de hielo, ningún grupo de maestros, ninguna plegaria a Tuila habría resistido semejante poderío. Pero no lo hizo. Por razones desconocidas, el monstruo solo se había unido a la lucha al final, para detener al avatar y cubrir la retirada de su gente. Sus motivos eran un misterio. Algunos susurraban que tal vez atacarlos estaba por debajo de él. Otros rezaban para que, fuera cual fuese la restricción que lo apartaba de la batalla, lo mantuviera atado para siempre. Sin embargo, nadie quedó más conmocionado por el poder de Tai Lun que Aang y sus compañeros. Incluso en el estado avatar y dominado por la ira del espíritu del océano, Aang era consciente de su entorno. Recordaba cada choque, cada golpe, y recordaba la derrota. El océano mismo no había sido suficiente. Tai Lun lo había liberado de esa unión divina y lo había devuelto al agua. Katara y Sokka no tenían menos miedo grabado en ellos. Habían atacado a ese monstruo con todas sus fuerzas, y él casi les quitó la vida en un instante, perdonándolos solo por la súplica de Hiro. No podían entender sus palabras, su razonamiento ni sus extrañas decisiones. Pero una verdad era innegable. Tai Lun no era un enemigo cualquiera. Era el verdadero monstruo entre las filas de la Nación del Fuego. Lo que más los inquietó fueron sus palabras tras revivir al espíritu lunar. Afirmaba que le había costado la mitad de su fuerza. Si eso era cierto, entonces la mitad del poder de Tai Lun ya había eclipsado al avatar unido al océano. ¿Cómo podría alguien luchar contra semejante ser? Los tres permanecieron en silencio en su habitación, absortos en sus pensamientos. El peso del suceso nocturno los aplastó hasta que Aang finalmente rompió el silencio. Bumi tenía razón, susurró con la voz llena de miedo. Tai Lun es un monstruo que hay que evitar. Yo, no sé si podría vencerlo, incluso dominando los 4 elementos. Ni Katara ni Sokka respondieron al principio. El silencio se prolongó hasta que, por fin, Sokka murmuró, esa cosa tiene una fuerza y una velocidad inhumanas. Puede volar. Puede desatar mares de fuego azul, invocar rayos e incluso resucitar espíritus. Es imposible que Tai Lun sea humano. Katara asintió levemente, con los labios temblorosos. ¿Pero por qué no se unió a la batalla? Revivió la luna, luchó contra Aang y lo perdonó, y luego simplemente, se fue. ¿Por qué? Ya lo oíste, respondió Sokka con gravedad. Considera la luna algo importante para el mundo. Y le gustan los desafíos. Quizás solo quiera luchar contra Aang después de dominar los 4 elementos. Aang tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. No quería creerlo. La idea de enfrentarse a Tai Lun en serio lo hacía estremecer. Aún veía destellos del hombre en su mente. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Katara, con su voz apenas por encima de un susurro. Aang bajó la cabeza. No lo sé. Creo que lo único que podemos hacer es continuar nuestro viaje. Tengo que aprender los 4 elementos, es mi única oportunidad de devolver el equilibrio al mundo. Sokka levantó la mirada y suspiró. He estado pensando, que podría quedarme aquí. Con Yue. Sus palabras golpearon a Katara y a Aang como un golpe. No hablarás en serio. Espetó Katara, con los ojos abiertos. ¿Vas a abandonar a Aang así como así? La expresión de Sokka se endureció. Y quizá tú también deberías. Dijimos que acompañaríamos a Aang al norte, y lo hicimos. Nuestra promesa se ha cumplido. Todavía le quedan 2 elementos por dominar. Replicó Katara.
Sokka negó con la cabeza. ¿Y qué pasa si nos encontramos con Tai Lung de nuevo? Aang podría no poder salvarse, y mucho menos a nosotros. Katara se quedó en silencio ante eso, con una opresión en el pecho. Aún sentía el ardor de Tai Lung en su garganta, el frío brillo de sus ojos dorados. Aang se miró las manos. Sokka tiene razón. No quiero ponerte en peligro. Si Tai Lung alguna vez te persigue por mi culpa, nunca me lo perdonaría. La ira de Katara se transformó en tristeza. Miró a Aang y a Sokka con voz temblorosa pero firme. ¡Qué tontería! ¿Y si ese monstruo regresa? ¿Y si ataca de nuevo a la tribu Agua del Norte? ¿Y si va tras Ye? Con él cerca, ningún lugar del mundo está a salvo. A menos que domines los 4 elementos, Aang, siempre estaremos a su merced. Sokka, si quieres tener la oportunidad de vivir en paz con Ye, Aang debe dominar los 4 elementos y derrotar a Tai Lung. Aang levantó la cabeza. Asintió lentamente, con los ojos encendidos por una nueva determinación. Sokka dudó, pero finalmente asintió. Ningún lugar es seguro. Capítulo 43. La misión de Azula. La flota de la Nación del Fuego se dividió, dispersa tras los sucesos del asedio al Polo Norte. Mientras la mayoría de las naves pusieron rumbo a casa, Tai Lung tenía otros planes. Dirigió su nave lejos de la flota que regresaba, ordenando a su tripulación trazar rumbo al Reino Tierra. Su destino era el circo. Pretendía visitar a Tile. Otra nave se separó de la flota. El príncipe Zuko, aún desterrado, exigió continuar su misión de cazar al Avatar. Gracias al prestigio del general Hiro como el Dragón del Oeste, el nuevo comandante de la flota le concedió a regañadientes a Zuko su propia nave. Y así, la mayor historia de la Armada de la Nación del Fuego llegó a su fin. El barco de Tai Lung tardó varios días en llegar a la costa del Reino Tierra. En cuanto sus botas tocaron tierra, su tripulación comenzó los preparativos para zarpar de regreso a la Nación del Fuego. Este es un asunto personal, no militar, le dijeron antes de volver a embarcar. Tai Lung solo pudo negar con la cabeza con una risita ante su afán por volver a casa, ignorando por completo a su capitán. Tai Lung se concentró en su misión: encontrar a Tile. No fue inmediato. Le llevó días preguntar, seguir indicaciones y rastrear los recorridos del circo. Finalmente, su búsqueda terminó en un claro donde las coloridas carpas se alzaban contra los árboles. Allí, fuera de las habitaciones de los artistas, la vio. Tile practicaba al aire libre, con el cuerpo doblado y encorvado en arcos imposibles de flexibilidad. Una máscara blanca le cubría la mitad del rostro, ocultando su cicatriz. «Hola, Tile», la llamó Tai Lung al acercarse, con su voz grave rompiendo el ritmo de sus movimientos. «¿Cómo estás?» Tile se quedó paralizada a medio estirarse, abriendo mucho los ojos de sorpresa. La máscara apenas logró ocultar la repentina luz que se reflejaba en ellos. Con un grito de alegría, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. «Te extrañé. ¿Por qué no me escribiste para avisarme que venías?» Tai Lung le devolvió el abrazo brevemente antes de separarse. «Me uní a una operación en el norte», explicó. «No sabía cuándo terminaría. Vine aquí en cuanto terminé». Mientras hablaba, su mirada se detuvo en la máscara que cubría su rostro. Su expresión se endureció. «¿Por qué llevas esa media máscara?» La alegría de Tile flaqueó. Bajó la cabeza y respondió en voz más baja. «Es y mejor para el negocio». Tai Lung frunció aún más el ceño. «¡Qué tontería! Ya tienes buena cara. ¿Quién maneja este circo? Me gustaría hablar con él». Por un momento pareció sorprendida, luego soltó una carcajada, aunque con un toque de nerviosismo. «Me alegra que pienses así, pero estoy bien así, de verdad. Lo que importa es que a la gente que me importa no le importa mi cara». Tai Lung entrecerró los ojos, pero lo dejó pasar con un gruñido de desaprobación. «De acuerdo. Pero recuerda, si te cansas de ellos, házmelo saber. Puedo corregir su comportamiento». Tile se rió de sus palabras. Los días siguientes transcurrieron con calma. Tai Lung deambulaba por el circo. Viajaba con la compañía, veía sus espectáculos, entrenaba junto a Tile y la acompañaba a asentamientos y aldeas cercanas. A la hora de compartir historias, era sobre todo Tile quien hablaba, con su voz llena de risa y picardía, mientras Tai Lung escuchaba con su voz tranquila. 2 semanas después, ambos entrenaban en campo abierto. Sin dobleces, solo combate cuerpo a cuerpo. Tile corría a su alrededor con su habitual gracia acrobática, golpeando y haciendo volteretas, mientras Tai Lung bloqueaba sus golpes con facilidad. Durante el intercambio, él hablaba entre movimientos.
¿Planeas quedarte en el circo para siempre? Sí, respondió Tile con entusiasmo, agachándose para esquivar su golpe. Creo que es mi vocación. Puedo viajar y disfrutar de todos los paisajes. Mi oferta para unirme a mi tripulación sigue vigente, replicó Tai Lung, agarrándole la muñeca y soltándola con la misma rapidez. Viajamos constantemente y, para ser sinceros, el circo jamás podría compararse con nosotros. Recorremos el mundo y rara vez participamos en batallas. Tile dudó, rodando hacia atrás sobre sus manos antes de incorporarse de golpe. Pero, ¿de verdad está bien? Tú eres un soldado. Yo solo soy un civil al fin y al cabo. Tai Lung se burló, con una sonrisa desdeñosa. Lo que yo diga se hace. ¿Quién se opondrá? ¿El señor del fuego? Le daré una paliza si se atreve a decirlo. Tile se rió, tapándose la boca. Que nadie te oiga, eso es traición. No te preocupes, dijo Tai Lung con una sonrisa burlancia. Cuando termine con él, no será así. Su risa se hizo más fuerte esta vez, llena de diversión. Bien, me uniré, pero no nos vayamos antes de la función de hoy. Me sentiría mal si me fuera del circo justo antes. Tai Lung asintió con satisfacción. Pero antes de que terminara el día, recibieron una visita inesperada. Una litera cargada por guardias reales llegó al circo, y cuando se abrió el telón, apareció la princesa Azula de la Nación del Fuego. Se quedó paralizada por un instante al ver a Tile y Tai Lung uno al lado del otro. Azula. Gritó Tile con alegría. Se abalanzó sobre ella y abrazó a la princesa con fuerza. Azula aceptó el abrazo, ofreciéndole una sonrisa inusual. Me alegra verte también, Tile. Sus ojos dorados se posaron entonces en Tai Lung. No esperaba encontrarte aquí después de lo que hiciste en el norte. La nación entera no habla de otra cosa. Tai Lung caminó hacia ellos sin prisa. Originalmente planeaba visitar a Tile, dijo con naturalidad. Pero mi padre insistió en que siguiera a Zhao, por si acaso. Tile parpadeó, con curiosidad en los ojos. Espera, ¿qué hizo Tai en el norte? Azula arqueó una ceja, sorprendida. ¿No se lo dijiste? Tai Lung se encogió de hombros. No le interesan los temas bélicos. Bueno, dijo Tile cruzándose de brazos, ahora me interesa. ¿De qué se trata esto? La expresión de Azula se suavizó y se convirtió en una calculadora. Sentémonos primero en algún lugar. Encontraron un lugar tranquilo cerca de las carpas del circo, donde Azula les contó la historia tal como se contaba en la capital. Cómo Tai Lung había luchado contra el Avatar en su estado Avatar. Cómo el Avatar dominaba el océano mismo y aún así perdió contra Tai Lung. Describió la retirada de la flota de la Nación del Fuego y cómo la intervención de Tai Lung salvó a innumerables soldados. Tai Lung escuchó en silencio, recordando que, si bien gran parte de lo que contaba era cierto, el relato lo pintaba como si hubiera emergido con fuerzas de sobra, cuando en realidad, estaba completamente agotado. La historia lo había hecho parecer imparable, capaz de aplastar el norte por completo a lo largo del Avatar si así lo deseaba. Tile lo miró con asombro. Azula, sin embargo, se inclinó hacia adelante. Podrías haber capturado o matado al Avatar. Podrías haber conquistado el norte. Pero en lugar de eso, te retiraste. El Consejo de Guerra está furioso. No quiero conquistar tierras ni ganar batallas, dijo Tai Lung simplemente. Solo intervine para ayudar a nuestros soldados a escapar. Eso es todo. Y no pienso cambiar mi comportamiento en el futuro próximo. La mirada penetrante de Azula se detuvo en él, sin estar convencida, aunque no insistió. Sabía que no debía contrariar a ese monstruo. En cambio, volvió su atención a Tile. Estoy en una misión, dijo. Explicó que la habían enviado para capturar a Zuko y a Iroh y traerlos a casa bajo las órdenes del Señor del Fuego. Necesitaba ayuda, así que había venido por Tile. El rostro de Tile se ensombreció. Lo siento, Azula. Voy a unirme a la tripulación de Tai Lung. Azula frunció el ceño. Pero no eres un soldado. La invito, interrumpió Tai Lung con un tono despreocupado pero tajante. Si alguien tiene algún problema con ella, siempre puede contactarme. El ojo de Azula se crispó ante su flagrante desprecio por la autoridad. Hacía lo que le venía en gana, y ella sabía que nadie se atrevía a oponérsele, ni siquiera su padre. Siempre puedes ir con Tai Lung más tarde, dijo con voz firme. Esta es mi primera misión fuera de casa, Tile, y necesito toda la ayuda posible. Tile dudó, indecisa. Por un lado, quería irse con Tai Lung. Por otro, no quería decepcionar a Azula. Mientras tanto, Tai Lung frunció el ceño. ¿Por qué necesitas ayuda para traer de vuelta a tu hermano y a tu tío?
Simplemente envía una carta o pregunta en nuestras bases y listo. Azula suspiró, y su máscara de confianza se quebró por un instante. Los traen de vuelta contra su voluntad para evitar que la familia real se avergüence. Taelun ladeó la cabeza, sin comprender el proceso de pensamiento. Sus pensamientos se dirigieron hacia la reputación mediocre del Señor del Fuego mientras observaba a Azula con una mirada inquisitiva. Ella se tensó, capaz de adivinar exactamente lo que estaba pensando. Si no fuera por su fuerza excesiva, podría haberlo derribado con un rayo allí mismo. Capítulo 44. La huida más rápida. Ignorando por completo a Tai Lung, Azula volvió a centrarse en la aún indecisa Tile. Pensaba ir a buscar a Mai después de ti, dijo con suavidad. Después de todo, está en el Reino Tierra, y las tres podríamos estar juntas de nuevo. No nos hemos visto desde que salimos de la Real Academia Femenina del Fuego. Los ojos de Tile se iluminaron al instante. Mai está aquí. Ella y su familia vinieron al Reino Tierra, respondió Tai Lung antes de que Azula pudiera responder. A su padre le pusieron a cargo de la administración de un distrito de asentamientos y aldeas, o algo por el estilo. Azula negó con la cabeza y corrigió a Tai Lung. Tu información está desactualizada. Su padre ya no es un simple administrador. Es el señor de la ciudad de Omasu. Tai Lung arqueó una ceja. No he oído hablar de ninguna invasión a la ciudad. Ni de que la hayamos conquistado. Azula se encogió de hombros como si no importara. Estábamos reuniendo una fuerza de invasión completa al mismo tiempo que la flota de asedio del Polo Norte. El Consejo de Guerra esperaba una batalla sangrienta, y en cambio, el rey loco, Bumi, rindió la ciudad sin luchar de la nada. Supongo que sabía lo inútil que era resistirse a lo inevitable. Ante eso, Tai Lung se quedó en silencio. Recordaba bien al viejo rey loco. Bumi, a pesar de su edad, era el maestro tierra más hábil con el que Tai se había cruzado. Sus fuerzas tampoco eran débiles. Omasu había resistido la presión de la Nación del Fuego durante más de un siglo. Que el rey simplemente se rindiera, no tenía sentido. ¿En qué estaba pensando? La mirada de Azula se agudizó al volver a su verdadero objetivo. Entonces, dijo, volviéndose hacia Tile, ¿qué te parece? ¿Vienes conmigo? Tile dudó, su mirada se dirigió a Tai Lung antes de volver a Azula. Lo siento mucho, Azula, dijo en voz baja, pero quiero viajar con Tai Lung. Te deseo mucha suerte en tu misión. La mano de Azula se apretó con fuerza a su costado. Había venido esperando que Tile aceptara. Incluso si no lo hubiera hecho, Azula tenía otras maneras de persuadirla. Pero con Tai Lung junto a Tile, no podía hacer nada. Al final, Azula forzó una leve sonrisa. Está bien, Tile. Lo entiendo. Fue un placer volver a verte. Giró sobre sus talones, y sus guardias la siguieron. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? Preguntó Tile rápidamente. Tengo una función esta noche. Azula no se dio la vuelta. Tengo una misión que cumplir. Ya perdí bastante tiempo viniendo aquí. Y así, se fue. Tile se quedó allí, preocupada, observando su figura alejarse. Miró a Tai Lung. Azula es mi amiga, y la rechacé, y parecía decepcionada y triste. ¿Crees que cometí un error? No, la verdad es que no, dijo Tai Lung rotundamente. Para empezar, su misión es ridícula. El Señor del Fuego, Ozai, está preocupado por la reputación de la familia real. No entiendo de dónde saca la audacia y la desfachatez de enviarla a semejante misión. Tile se rió entre dientes ante su franqueza y su preocupación disminuyó ligeramente. Después de un momento, preguntó. ¿Está bien si partimos hacia Omasu mañana? Tai Lung entrecerró los ojos levemente. ¿Quieres ayudar a Azula? Tile negó con la cabeza rápidamente. No. Solo quiero visitar a Mai, suponiendo que no se haya ido ya con Azula. Además, nunca he estado en Omasu. Ni en ninguna ciudad importante de la Tierra. No tengo objeción, respondió Tai Lung. Yo tampoco he visitado Omasu. He oído que allí tienen un sistema de correos único. El rostro de Tile se iluminó con una sonrisa. Gracias, Tai. La ciudad de Omasu yacía bajo una nube de humo y actividad industrial. Sus calles, tranquilas pero tensas bajo el control de la Nación del Fuego. En el corazón de la ciudad, en la cámara del otrora orgulloso señor de la ciudad, y en la silla alta donde se suponía que residía la autoridad, Azula se sentaba con un aplomo que era a la vez majestuoso y sofocante. Ante ella, el señor de la ciudad y su familia, la familia de Mai, se inclinaron, con la frente pegada al suelo.
El silencio solo se rompió cuando el padre de Mai, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, se atrevió a levantar la vista. Le pido disculpas, comenzó, con palabras inseguras en presencia de la princesa. Llegaron a Omasu en un momento difícil. Al mediodía, concertaremos un acuerdo con la resistencia para recuperar a Tom Tom. La mirada de Azula, penetrante y sin pestañear, lo miró con desdén. Sí, dijo con voz entrecortada y fingiendo compasión. Lamento mucho lo de tu hijo. Pero, en serio, ¿qué esperabas al dejar que todos los ciudadanos se fueran? Se levantó, con una expresión fría como el acero, y sus palabras, más afiladas que cualquier espada. Mi padre te confió esta ciudad, y estás causando un desastre. El peso de su acusación asustó al padre de Mai, se desplomó en una reverencia más profunda, su voz tensa mientras repetía. Me disculpo, princesa. Azula dio un paso adelante, pasando junto a las figuras serviles sin mirarlas de nuevo. Quédense aquí, ordenó rotundamente. Mai se encargará de la situación de los rehenes. Así, no tendrán otra oportunidad de arruinar nada. Detrás de ella, Mai permaneció inmóvil. Siguió a Azula en silencio, con expresión indescifrable. Mientras caminaban por los pasillos del palacio de Omasu, la voz de Azula rompió el silencio, baja y con un deje de fastidio. Sería útil contar con Tile en momentos como este. Pero decidió quedarse con Tai Lung. Todavía no puedo creer que prefiera deambular con él antes que venir aquí. Mai la miró de reojo. La irritación era evidente en el tono de Azula, pero Mai respondió con su habitual calma seca. Rara vez se ven, Tai siempre está viajando. Y ya sabes lo insegura que está Tile con su rostro. Tai fue la única a la que nunca le importó la cicatriz ni reaccionó ante ella. Los pasos de Azula vacilaron levemente, su mente se refugió en el recuerdo. El intento de asesinato. Su propia guardia la había traicionado, y aunque el asesinato que se pretendía cometer contra ella había fracasado, Tile no había salido ilesa. Una cicatriz ahora marcaba el rostro de su amiga. Azula siempre había sospechado que, en el fondo, Tile la culpaba. A veces, incluso Azula sentía un atisbo de culpa al ver el rostro de Tile. Pero lo que nunca pudo comprender del todo fue cómo Tai Lung lo soportaba con tanta facilidad, cómo parecía ignorar semejante desfiguración sin la menor preocupación. La desconcertaba. Y una parte de ella sentía celos de Tile. Ella, la princesa de la Nación del Fuego, no tenía a nadie que se preocupara por ella de verdad como Tile. Pero Azula descartó la idea en cuanto se le metió en la cabeza. Había asuntos más urgentes. Primero, el tráfico de rehenes. Luego, su tío y su hermano. Cuando el sol alcanzó su punto máximo, ambos bandos se encontraron para negociar. En la estructura más alta de la ciudad, un edificio ahora coronado por un andamio para la estatua del Señor del Fuego Ozai, Azula y Mai permanecieron juntas, mirando al frente. Tras ellos colgaba una jaula de hierro, más un ataúd que una prisión, que se balanceaba sujeta por una pesada cadena. A través de la estrecha ventana, se asomaba el inconfundible rostro del rey Bumi, con su sonrisa salvaje imperturbable incluso en cautiverio. Al otro lado, tres figuras avanzaban llevando consigo al pequeño niño Tom Tom que reía inocentemente. El más bajo de los tres dio un paso al frente, con voz firme pero cautelosa. Estamos listos para negociar. La sonrisa de Azula era tenue, afilada y cruel. Lo siento, dijo, pero se me acaba de ocurrir una idea. No me parece justo intercambiar a una niña de 2 años por un viejo rey, uno de los maestros tierra más fuertes del mundo. La mirada de Mai se posó en su hermano. Por un instante, su expresión cambió. Luego, con serenidad, dio un paso al frente y dijo: Tienes razón, princesa. El trato se cancela. La decisión estaba tomada. Azula se abalanzó sobre él, con fuego azul brotando de sus manos, azotando al trío. Los rostros de los captores se llenaron de horror. El chico con el bastón lo blandió, desatando una repentina y poderosa ráfaga de aire. La chica se movió con fluidez, doblando cada gota de agua que llevaba, lanzándola hacia adelante con toda su fuerza. El tercero, agarrando a Tan Tan con desesperación, lanzó su boomerang a la refriega. Los ataques chocaron en el aire con el fuego abrasador de Azula. Por un instante, los ataques de ambos bandos chocaron y se detuvieron. Entonces, la fuerza combinada atravesó el fuego, golpeando a Azula y haciéndola retroceder. Dio una voltereta en el aire, aterrizando con gracia, con la mirada fija en el trío una vez más. Pero ya se habían ido. Escaparon, murmuró Mai, con el mismo tono de siempre. Sé que das miedo, pero ¿qué les hiciste para que huyeran así? Nunca había visto a nadie huir tan rápido.
La expresión de Azula se endureció, aunque un destello de confusión cruzó sus ojos. No estoy segura. Pero justo ahora, eso fue aire control. El chico con el bastón, es el avatar. Detrás de ellos, en su jaula de hierro, el rey Bumi había estado riendo entre dientes todo el tiempo. Sin embargo, incluso su risa se apagó al abrir los ojos de sorpresa. Su viejo amigo había corrido tan rápido, tan bruscamente, que incluso él quedó atónito. Había planeado decirle a Aang que lo dejara atrás. Pero Aang ni siquiera intentó rescatarlo. Capítulo 45. El toque dorado. Durante un largo instante tras la huida, el silencio se apoderó del punto más alto de la ciudad. La jaula aún se balanceaba ligeramente por la cadena, y la estatua inacabada del Señor del Fuego Ozai se alzaba imponente sobre ellos. Entonces, por fin, la voz risueña de Bumi irrumpió, su tono casi iluminado, como si hubiera alcanzado una gran revelación. Ah, ya sé por qué escaparon, anunció el viejo rey. Tanto Azula como Mai giraron sus cabezas hacia él, con la curiosidad brillando en sus ojos a pesar de sí mismas. Bumi sonrió a través de la pequeña ventana del ataúd de hierro. Es el fuego azul, dijo alegremente. Creo que creían que eras ese aterrador maestro fuego, Tai Lung. Los ojos de Azula se entrecerraron. Pero Bumi no había terminado. La miró con fingida compasión, bajando la voz hasta un tono casi paternal. Debieron confundirte con él. Sin ánimo de ofender, pero no pareces una niña, y mucho menos una princesa. Cualquiera podría confundirte con un niño. Te sugiero que te cuides más. Por un instante, Azula y Mai se quedaron paralizadas, parpadeando con incredulidad ante la rudeza de sus palabras. Entonces, el rostro de Azula se ensombreció, conteniendo su furia a duras penas. Te arrojaré a lo más profundo de la prisión, siseó, levantando la mano con precisión letal. Tan profundo que la luz del sol nunca volverá a verte. A su señal, la cadena de arriba crujió y empezó a retraerse, elevando la prisión de Bumi hacia arriba y luego a las sombras de una torre rocosa cercana. Su risa resonó hasta que la oscuridad la engulló. Mai permaneció en silencio a su lado. Tras una pausa, finalmente dijo, con un tono impasible. No te tomes sus palabras en serio. Es solo un viejo senil. Azula miró fijamente a su compañero. No lo soy. Como si fuera a aceptar sus palabras. Lo único que podría ser cierto es el fuego azul. El avatar y sus compañeros debieron pensar que soy como Tai Lung debido al fuego azul. Mai inclinó la cabeza en un tranquilo reconocimiento, con el rostro inexpresivo, y luego preguntó. ¿Por qué el avatar le tiene miedo a Tai Lung? Muy abajo, en los barrios bajos abandonados de Omasu, 3 figuras se apoyaban en las paredes, recuperando el aliento. Aang, Katara y Sokka se acurrucaban en un edificio abandonado, con el pecho subiendo y bajando con fuerza tras la huida. Hay un segundo monstruo entre las filas de la Nación del Fuego, dijo Aang finalmente, con la voz temblorosa. Tiene fuego azul. Las manos de Katara se apretaron alrededor de su cantimplora, con el rostro pálido. Tai Lung ya era un desastre andante. ¿Qué se supone que hagamos ahora que hay 2? ¿Cómo pudo la Nación del Fuego criar monstruos como ellos? Sokka frunció el ceño, rascándose la nuca como si estuviera desarrollando una teoría. ¿Quizás esa chica sea su hermana? Aang negó con la cabeza. Ya no importa. Lo que importa es encontrar la manera de salvar a Bumi y evitarla. Es demasiado peligroso. Interrumpió Sokka bruscamente. Si nos atrapa, será nuestro fin. Katara asintió con firmeza, con voz tranquila pero urgente. Es demasiado peligrosa, Aang. Apenas logramos escapar. La próxima vez no tendremos tanta suerte. Aang dudó, con la mirada baja. Apretó los puños a los costados. Pero no podemos irnos sin más. Necesito un profesor de tierra control y Bumi es la mejor opción. Sokka lo miró fijamente con absoluta seriedad. Lo siento, Aang. Pero tenemos que irnos de Omasu. No podemos arriesgarnos más. Y ahora, saben que estás aquí. Las palabras resonaron en el pecho de Aang. Bajó la cabeza, en silencio, con la decisión pesando sobre él como una piedra. En el fondo, sabía que Sokka tenía razón. Quedarse era imposible, no con un segundo Tai Lung, otro monstruo de fuego azul custodiando la ciudad. Finalmente, con los hombros hundidos, Aang se giró hacia las oscuras alcantarillas de Omasu. Sin decirle una palabra más, el avatar y sus compañeros se escabulleron hacia el sucio agujero del que habían salido. 3 días después, Tai Lung y Tile finalmente llegaron a Omasu.
Para decepción de Tile, se enteraron de que Azula ya había partido el día anterior, llevándose a Mai con ella para buscar no solo a su tío y hermano, sino también al Avatar. Sin mucho más que hacer, la pareja pasó un día entero explorando la ciudad capturada antes de decidir partir de nuevo, vagando sin rumbo por las tierras conquistadas del Reino Tierra. Con la caída de Omasu, solo Ba Sing Se, la gran capital amurallada, permaneció como la última ciudad en pie del Reino Tierra. Todas las demás fortalezas habían caído bajo el control de la Nación del Fuego. Aquí y allá, persistían pequeños grupos de resistencia, pero ninguno representaba una verdadera amenaza para el creciente poder de la Nación del Fuego. Su viaje se prolongó durante casi 2 meses. Avanzaron a paso constante hacia el norte hasta que, por fin, llegaron a una gran base militar cerca del río Yanai. El ancho río fluía al oeste de Ba Sing Se, hacia el sur, de donde provenían. Lo que les aguardaba allí hizo que tanto Tai Lung como Tile se detuvieran en seco. Junto a la base se alzaba una enorme construcción de hierro, la máquina más grande que habían visto jamás. Una monstruosidad de metal se alzaba ante ellos, terrible e imponente. Tai Lung y Tile continuaron hacia la puerta principal y mientras se acercaban, Tai Lung dijo: «Soy el capitán Tai Lung». Los soldados de guardia se pusieron rígidos al instante. Al oír su nombre, sus cuerpos se tensaron y abrieron los ojos de par en par. Uno de ellos dio un paso al frente, con voz firme pero cautelosa. «Señor, ¿podría proporcionarme una prueba de identidad?» Tai Lung levantó una mano. Una llama pálida se encendió en su palma. Fuego azul. El soldado se inclinó respetuosamente al instante. «Es un honor conocerlo, señor. Todos sabemos de su batalla en el Polo Norte». Tai Lung dejó que la llama se apagara antes de hablar con tono mesurado. «¿Qué es esa máquina gigante que está ahí?» El soldado se enderezó y siguió su mirada. «Eso, señor, es un taladro. Una gigantesca máquina de guerra diseñada para atravesar los muros de Ba Sing Se». Tai Lung emitió un leve murmullo. «Así que hay un plan para atacar la ciudad». «Sí», confirmó el soldado. «El ministro de guerra Chen y la propia princesa Azula liderarán la fuerza de invasión». Al instante, los ojos de Tile se iluminaron de alegría. «Oh. Azula está aquí. Eso significa que Mai también. Vamos a conocerlas». Los soldados intercambiaron miradas inquietas. La chica de la cicatriz había pronunciado el nombre de la princesa con tanta naturalidad que casi parecía una falta de respeto. Sus miradas no pasaron desapercibidas para Tai Lung. «Tile es mi prometido», explicó a los guardias, y un amigo cercano de la princesa. Eso fue suficiente. Los soldados se inclinaron ante Tile de inmediato. «Disculpen por no reconocerla, Lady Tile». Tile le saludó con la mano con un alegre apretón de manos. «No se preocupen, chicos. No tengo ningún título, no tienen que ser tan formales conmigo». Su cordialidad arrancó sonrisas a los hombres. El soldado que iba al frente se enderezó y dijo respetuosamente: «Permítanme acompañarlos a los aposentos de la princesa Azula». Y así, Tai Lung y Tile lo siguieron, caminando uno junto al otro, detrás de su guía. Durante el camino, el soldado no pudo evitar expresar su admiración y respeto hacia Tai Lung, relatando las historias que había oído sobre el asedio del norte y haciendo preguntas. Tile lo escuchó con una sonrisa. Unos minutos después, el soldado condujo a Tai Lung y Tile a un edificio de una sola planta bien cuidado en la zona más tranquila de la base. Hizo una reverencia respetuosa antes de dejarlos en la puerta. Tai Lung la empujó y ambos entraron en una modesta sala de estar. El espacio era sencillo, amueblado solo con lo esencial. Al fondo, un pasillo se adentraba más en el interior y conducía a varias habitaciones. «Azula. Mai. ¿Estás aquí?», gritó Tile alegremente. Del pasillo, Azula emergió con su elegante uniforme militar. Por una vez, su máscara de compostura se desvaneció, con la sorpresa reflejada en sus ojos. «Tile. ¿Qué haces aquí?». Tile se adelantó con una sonrisa. «Íbamos a embarcarnos desde esta base y regresar al sur, pero cuando supe que estabas aquí, quise saludarte». «¿Dónde está Mai?». «Está aquí». Azula asintió levemente y se giró. «Sígueme». Tile la siguió al instante, mientras Tai Lung se mantenía 2 pasos atrás. Azula los condujo a una de las habitaciones que se bifurcaban en el pasillo. En el momento en que Tile entró, se quedó congelada. Mai yacía en la cama, con ambas piernas vendadas. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, su expresión aún más sombría que la calma distante que solía mostrar. Tile jadeó y corrió a su lado. «¿Qué te pasó?». Mai levantó la mirada hacia Tile pero no dijo nada.
Azula respondió en su lugar. Mientras seguíamos el rastro del avatar, Mai se enfrentó a sus compañeros. Mientras estaba ocupada, el bisonte del avatar llegó por detrás y la estrelló contra las rocas, rompiéndole las piernas. Los ojos de Tile se abrieron de par en par, sorprendida. Apretó la mano de Mai con fuerza. Siento mucho que te haya pasado eso, pero anímate. Seguro que te recuperas enseguida. Mai desvió la mirada, sin responder. La voz de Azula la interrumpió con un tono bastante contenido. Los sanadores creen que podría no volver a caminar. A Tile se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mordió el labio con la voz temblorosa. Lo siento mucho, debería haber venido con Azula. Podría haber ayudado. Finalmente, Mai suspiró y giró la cabeza. No lo sabes. Quizás seguiría lisiada de todas formas, o tú estarías en mi lugar. Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Entonces se oyó la voz de Tai Lung. Tile dijo con firmeza, dando un paso al frente. Aléjate de Mai. Quizás pueda ayudarla. Las tres chicas lo miraron confundidas, pero Tile obedeció y se deslizó hacia atrás. Tai Lung se arrodilló junto a la cama de Mai. Sin decir nada más, colocó las manos sobre sus piernas vendadas. Un tenue y cálido resplandor dorado se extendió desde sus palmas. La luz se filtró en sus piernas heridas. Pasó un minuto entero y, de repente, el resplandor se desvaneció. Tai Lung se levantó de nuevo. Intenta moverte ahora, ordenó. Mai parpadeó, insegura, pero obedeció. Movió las piernas y jadeó. Se movieron. Lenta y vacilante, las colocó sobre el borde de la cama. Con sus amigas observando en silencio, Mai se incorporó y se puso de pie. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaba de pie. Sus piernas, rotas hacía apenas unos momentos, estaban completamente curadas. Capítulo 46. Llegada a Ba Sing Se. Las tres chicas miraron a Tai Lung en estado de shock. Mai preguntó. ¿Qué hiciste? Tai Lung respondió con calma. El ki es la fuente de la vida. Te di mi ki que mejoró tu cuerpo y aceleró tu curación. Azula entrecerró los ojos. Nunca había oído hablar de algo así. La tribu del agua hace algo similar, explicó Tai Lung, pero utilizan el agua como medio. Azula lo miró fijamente, sin palabras, y los otros dos también. Cada vez que creían comprender su poder y habilidades, los sorprendía con algo nuevo. Tras un rato de silencio, Tile finalmente dijo. Es increíble, Tai. Pero ¿y si puedes curarme, no puedes curarme la cara? Tai Lung negó con la cabeza. Le doy mi ki para ayudar al cuerpo a recuperarse. Simplemente acelera el proceso natural de curación. Las heridas sanan, sí, pero las cicatrices permanecerán, por muy tenues que sean. Tile insistió, con voz suave pero suplicante. ¿Podemos intentarlo o al menos? Por favor. Al ver su mirada suplicante, Tai Lung asintió y se acercó. Levantó la mano y la posó suavemente sobre su rostro marcado por la cicatriz. Una vez más, la misma luz dorada brilló cálidamente, envolviendo los rasgos de Tile. Un minuto después, la luz se apagó. Tai Lung retiró la mano. Este es el límite de lo que el ki puede ayudarte. Admito que no esperaba nada. Tile miró a Tai Lung, luego a Azula y Mai. No se ha ido, comentó Azula, inclinando la cabeza, pero supongo que es una mejora. Mai sacó una daga en silencio y se la entregó a Tile. Esto es lo más parecido a un espejo que tengo. Tile tomó la daga y se miró en el espejo. La cicatriz seguía allí, pero era menos visible que antes, más tenue, más suave. Aún así, estaba mucho mejor que antes. Miró a Tai Lung, quien rápidamente dijo. La cicatriz se habría desvanecido de la misma manera en unos años. Miki simplemente aceleró el proceso. Tile lo abrazó fuerte. Gracias, gracias. Esto es más de lo que soñaba. Eres el mejor. Tai Lung se quedó allí un momento sin responder, y luego le devolvió el abrazo. No hay problema. Se dijo a sí mismo en silencio que debería haberlo intentado primero antes de sacar conclusiones. Lejos de la base militar y cerca de Ba Sing Se, Aang y su equipo se sentaron a descansar antes de cruzar el paso de la serpiente. Top, muerta de aburrimiento, preguntó de repente. Entonces, han estado huyendo de la princesa del fuego como locos, pero nunca pude preguntar por qué. Claro, es dura, pero para que le tengan tanto miedo, ¿qué hizo para aterrorizarlos tanto? Aang y el grupo se miraron un momento. Entonces Katara dijo. Era el fuego azul. Pensábamos que era otro monstruo como Tai Lung. Sokka lo interrumpió. En realidad pensé que era su hermana. ¿Quién hubiera pensado que era la hermana del príncipe enojado?
Top ladeó la cabeza con interés. ¿Quién es Tai Lun y qué tan fuerte es para asustarlos así? La voz de Katara se volvió pesada. Es un monstruo, literalmente. Si él era quien nos perseguía, no creo que haya posibilidad de escapar. Solo Aang, tras dominar los 4 elementos, podría luchar contra él. Top sonrió. Parece muy fuerte. Me gustaría enfrentarlo. Sokka negó con la cabeza. No lo entiendes. La palabra fuerte ni siquiera lo describe. Si lo comparas con la princesa, es como comparar a un gatito con un dragón. Si la princesa pudo lanzarte una bola de fuego del tamaño de una roca, ese monstruo lanzará una bola de fuego del tamaño de una montaña. Podría convertirte en cenizas en un instante. Top se rió. Como si fuera a creerlo. Pero al reír, hizo una pausa. El silencio de sus compañeros habló por sí solo. Katara finalmente dijo: Top, creo que deberíamos empezar de nuevo y contarte todo lo que hemos visto en el Polo Norte. Y antes de empezar, esto no es broma. Todo lo que te diremos es verdad. 5 días después, el taladro se acercaba a Ba Sing Se. Flanqueado por decenas de tanques de la Nación del Fuego a ambos lados, partió hacia la capital de la Tierra al día siguiente de la curación de Mai. Dentro de la sala de control del taladro, el ministro de guerra daba órdenes a los operadores, mientras Azula, Tile y Mai se sentaban cómodamente en sus sillas. Tile había insistido en acompañar a sus amigas esta vez, afirmando que no permitiría que su amiga volviera a salir lastimada. Tai Lung, a pesar de no querer involucrarse en esta fuerza invasora, decidió acompañarlas para garantizar la seguridad de Tile y Mai, pero en lugar de quedarse con Tile en la sala de control, se apoderó de una sala de ingenieros al azar, y decidió meditar allí solo. El éxito o el fracaso de la invasión no le incumbía. En la sala de control, Tile miró a la no tan feliz Azula y dijo: al menos aceptó venir. Si las cosas salen mal, podemos confiar en él para que nos ayude a retirarnos. Azula refunfuñó. ¿De qué sirve tener tanto poder si no lo usas? No entiendo por qué se niega a participar plenamente en la guerra. Es literalmente un ejército de un solo hombre. El ministro de guerra, al oír esto, habló con seguridad. Princesa, le aseguro que no necesitamos la ayuda del capitán Lun. Este taladro tiene una penetración y un poder destructivo muy superiores a los que un maestro fuego podría tener, incluido el capitán Lun. Y está hecho completamente de metal. Es demasiado grande, pesado y resistente, un contraataque natural para el maestro tierra. Las palabras del ministro no mejoraron el ánimo de Azula. Las acciones de Tai Lun la irritaban profundamente. Hacía lo que quería y no respetaba a la familia real. Y a pesar de todo, nadie se atrevía a oponérsele. Incluso dejando de lado su poder, castigarlo sigue siendo imposible, ya que toda la nación lo considera un héroe nacional y lo respeta. Salió de sus pensamientos cuando Tile, que estaba mirando a través de los catalejos del taladro, dijo: un grupo de maestros tierra musculosos viene hacia nosotros. El ministro de guerra dijo: como dije, el taladro es a prueba de maestros tierra. No hay de qué preocuparse. Azula miró al ministro y dijo fríamente: ¿puedes asumir la responsabilidad si algo salió mal según tus palabras? El ministro dudó en responder. Azula sonrió con suficiencia. Ya me lo imaginaba. Tile, Mai, vayan a deshacernos de los enemigos. Ambas chicas se pusieron de pie, sonriendo. Mai quería desahogarse después de su lesión, mientras que Tile quería intentar pelear. Hacía mucho que no peleaba con nadie más que con Tai Lun. Unos minutos después, las dos chicas regresaron. La expresión de Mai era tan fría como siempre, pero había un dejo de fastidio en su voz. Tile no dejó a nadie por mí, dijo. Tile esbozó una leve sonrisa de disculpa. Lo siento, pero estoy acostumbrada a entrenar con Tai. Olvidé cómo luchar contra la gente normal, explicó con timidez. Mai suspiró. Mientras el taladro se acercaba cada vez más a las murallas exteriores de Ba Sing Se, allá arriba, ya se hacían preparativos para detenerlo. El general Sun, miembro del Consejo de los Cinco, los generales de mayor rango del Reino Tierra, estaba al mando. A su alrededor se agrupaban varios soldados, serios y tensos, y junto a ellos el Avatar y sus compañeros. Un soldado exhausto acababa de regresar del campo de batalla, aún pálido de terror, mientras les informaba. Sus palabras fluían como un torrente. Describió con horror cómo el equipo de élite, Terra, cuidadosamente seleccionado y temido por su habilidad, había sido completamente desmantelado por una chica desconocida. Tenía una cicatriz en el rostro, dijo, y se movía con una velocidad y destreza inhumanas, aplastando sus filas una a una.
Con voz temblorosa, les contó cómo sus puños parecían agotar sus fuerzas. Los soldados se quedaban sin aliento, sus habilidades de control se extinguían como velas, otros se quedaban rígidos, paralizados, incapaces de mover siquiera un dedo. El rostro del general Sun se ensombreció de incredulidad. ¿De dónde sacó la Nación del Fuego a alguien así? Preguntó, alzando la voz. ¿Qué demonios les hizo a mis soldados de élite? La mirada de Sokka, inquieta, iba del soldado conmocionado al resto del grupo. ¿Cómo es que la Nación del Fuego tiene tantas chicas aterradoras? Exclamó. Primero la princesa con fuego como Tai Lung, luego está esa chica sombría con infinitas armas ocultas, y ahora una chica que puede quitar el control y paralizar a la gente. Nadie le respondió. Solo se quedaron mirando, aunque todos tenían la misma expresión de preocupación. La verdad era amarga. Al comenzar su viaje, sus pensamientos se habían fijado firmemente en el Señor del Fuego como su adversario definitivo. Sin embargo, ahora estaba claro que lo más difícil quizá no fuera derrotarlo, sino enfrentarse a los monstruos que servían a sus órdenes. El general Sun se giró para mirar a Aang y dijo: «Joven Avatar, eres nuestra única esperanza, por favor ayúdanos a detener esa monstruosidad de metal». Aang asintió con una cara seria y luego se giró para mirar a sus amigos mientras su rostro se tornaba de duda. «¿Cómo detenemos esa cosa?», preguntó Aang. Capítulo 47. La caza del taladro. Azula, Mai y Tile estaban sentadas en la sala de control. Tras la primera oleada de maestros tierra, no se acercaron más soldados. Mai suspiró desde su silla. Su voz denotaba su habitual aburrimiento. «Esto es aburrido». Tile siguió mirando por el catalejo y dijo: «Todos los soldados se fueron, todos escalaron el muro. Quizás se rindieron». Azula entrecerró los ojos. «Se rindieron demasiado rápido. Quizás estén tramando algo. Sigue vigilando, Tile, y avísame si ves a alguien acercándose». Tile respondió con un tono alegre. «Claro». El ministro de guerra habló con seguridad. «No tiene de qué preocuparse, princesa. Esos soldados deben haberse dado cuenta de la inutilidad de su intento de detener nuestro gran ejercicio». Azula no respondió. Permaneció sentada, dudando. No creía que los defensores de Ba Sing se rendirían así como así, no con el destino de su ciudad en juego. Pero a pesar de sus dudas, durante los siguientes minutos, mientras se acercaban a la muralla, no ocurrió nada. No fue hasta que hicieron contacto con el muro y el taladro empezó a excavar lo que empezaron a caerles rocas. Incluso entonces, los ataques fueron demasiado lamentables. Con cada momento que pasaba, el ministro de guerra confiaba más en su éxito. Pero cuando el simulacro ya había superado la mitad del recorrido, empezaron a llegar los informes. El primero mencionaba la emboscada a un ingeniero y la pérdida de los planos. El siguiente informaba que una de las gigantescas vigas metálicas de soporte había sido cortada por completo. Era evidente que se trataba de un acto de sabotaje. El ministro parecía sorprendido y horrorizado, mientras Azula se levantaba rápidamente. Eso es lo que estaban planeando. «Señoras, vengan conmigo». Tile y Mai siguieron a Azula fuera de la sala de control. Tile preguntó: «¿Por dónde empezamos la búsqueda?». «La capa exterior, por supuesto», respondió Azula con brusquedad. «Los infiltrados están atacando las vigas de soporte para debilitar el taladro, quizá con la esperanza de que la lluvia de rocas haga que el cuerpo se derrumbe por su propio peso si las vigas sufren daños suficientes». Azula aceleró el paso, con los ojos brillantes de concentración. «Debemos darnos prisa. No sabemos con cuántas personas nos enfrentamos ni la magnitud del daño que han causado». Mai y Tile también aceleraron, manteniéndose cerca de Azula. El trío llegó rápidamente a la capa exterior del taladro y comenzó a moverse de un lugar a otro, buscando a los intrusos. Finalmente, oyeron voces provenientes de detrás de las vigas. Azula entrecerró los ojos y luego avanzó más rápido que antes. Bajó corriendo al nivel inferior y allí los vio. El avatar y sus dos amigos de la tribu Agua cortaban una de las vigas. El avatar y la chica de la tribu Agua se pasaban agua, desmenuzando lentamente el enorme soporte. Sin decir palabra, Azula lanzó su puño hacia adelante y una bola de fuego llameante hacia ellos. El chico de la tribu Agua, que había estado al mando a la chica y al avatar, gritó de repente: «¡Cuidado!». Su advertencia le dio al avatar el tiempo justo para esquivar el ataque. Los tres se dieron la vuelta y corrieron de inmediato, mientras Azula, Mai y Tile los perseguían. El equipo avatar se adentró en la capa interior del taladro. Los estrechos pasillos resonaban con sus pasos apresurados. Al final de un pasillo, el grupo se dividió.
Aang huyó por un lado mientras los hermanos de la tribu Agua huían por otro. El avatar es mío. Tú sigue a los otros dos, ordenó Azula bruscamente mientras seguía corriendo. El trío se separó, y en ese momento, Tile miró a Mai y dijo: voy a alcanzarlos. Entonces aceleró, alcanzando una velocidad mucho mayor que antes. Mai parpadeó, incapaz de siquiera intentar seguir el ritmo. No había forma de que pudiera alcanzarlos. El entrenamiento de Tai Lung hizo maravillas con Tile, pensó Mai mientras continuaba a su propio ritmo. Katara y Sokka tropezaron con una tubería llena de lodo y piedras. Sokka señaló rápidamente. Esto debe ser agua mezclada con piedras de la pared. Entonces debe ser hacia afuera, dijo Katara, con el rostro iluminado por la esperanza. Pero antes de que pudiera decir nada más, Tile apareció detrás de ellos como una sombra. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, desató una lluvia de golpes precisos. Tanto Katara como Sokka se desplomaron en el suelo, paralizados. Tile se paró frente a ellos, con las manos en las caderas, y dijo alegremente: su escape termina aquí. Segundos después, llegó Mai. Su habitual voz monótona no transmitía emoción al comentar: los pillaste. Yahoo. Tile sonrió ampliamente. Claro. No dejaré escapar a quienes te hicieron daño. Por una vez, la expresión de Mai se suavizó y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. El avatar era mucho más rápido por sí solo. Su aire control lo impulsaba por la superficie del taladro a una velocidad increíble. Aún así, Azula lo persiguió sin dudarlo, impulsada por su fría determinación. Cuando finalmente llegó a la cima del taladro, lo divisó a lo lejos, cerca de la muralla de la ciudad, de espaldas mientras trabajaba con fervor en la cubierta exterior. Los ojos de Azula se entrecerraron. Ella cargó. La pequeña mascota del avatar chilló con fuerza, advirtiéndole de su llegada. En ese mismo instante, Azula desató una ráfaga de fuego, golpeando hacia adelante una y otra vez, mientras llamas azules se extendían por la superficie del taladro. Aang giró y dobló rápidamente las rocas rotas esparcidas por el taladro, levantando un muro improvisado. Sus llamas se estrellaron contra la piedra una y otra vez, con un calor abrasador que la abrasaba, pero no logró penetrarla. El avatar respondió de inmediato. Rocas se elevaron en el aire y se precipitaron hacia ella. Azula se retorció y esquivó a algunas, pateando a otras, mientras contraatacaba con sus llamas implacables. Su duelo se detuvo abruptamente cuando el cielo pareció oscurecerse. Enormes trozos de roca cayeron desde lo alto del muro, obligando a ambos combatientes a separarse y esquivar para salvar la vida. Las rocas que caían mortalmente no dejaban espacio para ataques, solo para esquivar. Cuando la lluvia de piedras finalmente cesó, ambos se enfrentaron de nuevo. Ambos se pusieron en posición, listos para la segunda ronda, cuando de repente todo el ejercicio se estremeció violentamente bajo sus pies. La cubierta exterior del taladro se expandió con una fuerza brutal, partiendo la antigua muralla. El muro exterior de Ba Sing se agrietó y luego se desintegró. El avatar se quedó paralizado, mirando con los ojos abiertos a través de la nueva abertura. Podía ver la ciudad en expansión más allá. Su voz se apagó con pavor. Oh, no, y la risa de Azula sonó aguda y triunfal. Ya es demasiado tarde, lo hemos logrado. Pero el rostro de Aang se endureció, la determinación se encendió en su interior. Se lanzó de nuevo a la lucha, esta vez atacando con todos los elementos a su disposición. El aire se arremolinó a su alrededor, el agua brotó del frasco que llevaba y la piedra saltó de la superficie del taladro. El ataque fue rápido y feroz, y por primera vez, Azula comenzó a flaquear bajo la tormenta del avatar. Pero el taladro no se detuvo. Siguió presionando más profundamente, destrozando la muralla de la ciudad. Cuando la mitad de su masa había logrado abrirse paso, la enorme máquina se detuvo y desató el caos. Su interior se abrió y cientos de soldados de la Nación del Fuego irrumpieron en Ba Sing Se, atacando tanto a civiles como a soldados. A través de la enorme brecha, los tanques que flanqueaban irrumpieron con estruendo, uniéndose a la invasión. Los ojos de Aang se abrieron de par en par. Se alejó de Azula, desesperado por proteger a los inocentes que estaban siendo atacados. La mirada de Azula se agudizó. Levantó la mano, sus dedos se curvaron mientras chispas azules danzaban en las puntas de sus dedos. El avatar oyó el crujido y notó el destello azul tras él. Giró justo a tiempo para ver a Azula soltar el rayo. Este se lanzó hacia él, con la intención de matarlo. Con un giro desesperado, se lanzó a un lado. El rayo lo quemó, fallando por un pelo. Azula chasqueó la lengua, molesta por su fracaso, y entrecerró sus ojos dorados al mirar a su presa.
El avatar se levantó de nuevo, con los ojos fijos en ella, cuando una voz familiar la llamó desde detrás de Azula. Azula. Ambos se giraron. Mai y Tile habían llegado con un escuadrón de soldados de la Nación del Fuego. Entre ellos, forcejeando sin remedio, estaban Katara y Sokka. El rostro de Aang se derrumbó en horror. Azula, sin embargo, sonrió cruelmente, la satisfacción goteaba de cada palabra mientras hacía un gesto hacia los cautivos. Mira lo que trajeron mis amigos. Qué grata sorpresa, ¿no crees, Avatar? El Avatar apretó los puños y gritó. Libérenlos, su lucha es conmigo. Azula rió. No, esto es una guerra, no un duelo. Ríndete o tus queridos amigos morirán. La chica de la tribu del agua, Katara, dijo. No los escuches, Aang. Corre y defiende la ciudad. Uno de los soldados que sujetaba a Katara la tiró bruscamente y la abofeteó mientras decía silencio. Katara gritó de dolor mientras Sokka gritaba bastardo. No la toques. Un fuerte viento sopló, llamando la atención de todos, los ojos y el tatuaje del avatar brillaban. Capítulo 48. Tai Lung vs el avatar. Dentro del taladro, Tai Lung estaba sentado con los ojos cerrados, absorto en la meditación, ignorando el caos y el ruido de la maquinaria a su alrededor. El silencio que mantuvo en su interior perduró hasta que todo el taladro se sacudió violentamente. Abrió los ojos de golpe y, lentamente, se puso de pie. Parece que el taladro penetró la muralla de la ciudad, murmuró. Empezó a moverse, con paso tranquilo y firme, hacia la sala de control. A mitad de camino, se detuvo bruscamente. Sus sentidos se agudizaron, su pecho se hinchó al sentir una abrumadora tormenta de ki rugiendo fuera del taladro. Entrecerró los ojos. Recordó ese ki. Era el mismo que el avatar había liberado justo antes de fusionarse con el espíritu del océano. Aunque ahora era más fuerte, aún palidecía comparado con el poder del espíritu del océano. Sin perder ni un segundo, el ritmo de Tai Lung pasó de la quietud a la confusión. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad, decidido a ver con sus propios ojos qué sucedía afuera. Para ahorrar tiempo, dejó que el fuego se acumulara en sus palmas y desató ráfagas de llamas contra las paredes metálicas del taladro. Agujeros fundidos se extendieron a su paso, permitiéndole atravesar las barreras con facilidad. De principio a fin, transcurrió menos de un minuto antes de que emergiera a la superficie. La visión que lo recibió fue inesperada. El avatar flotaba en el aire, con ojos y tatuajes brillantes. Tenía un aspecto siniestro. Tras él, se alzaba la ciudad de Ba Sing Se. Toda la sección de la muralla donde el taladro había estado excavando había sido arrasada, reducida a enormes fragmentos de piedra que ahora rodeaban al avatar como titanes obedientes. Más adelante, enormes rocas yacían sobre el frente destrozado del taladro, aplastándolo por completo. De su frente, el lodo brotaba en densos chorros, prueba del daño causado por esas enormes rocas. Los soldados de la Nación del Fuego se dispersaron como hormigas, huyendo aterrorizados. La mirada de Tai Lung recorrió el caos y, a la izquierda del taladro, vio como un individuo bajo y vestido de verde se llevaba a la tribu del agua usando la tierra control hacia el edificio cercano. La mirada del avatar se desvió entonces, sus brillantes ojos fijos en el lado derecho del taladro, en el suelo. Tai Lung siguió su mirada y vio a Tile y a los demás corriendo frenéticamente, salpicados de barro mientras luchaban por escapar. El avatar levantó los brazos y los movió hacia adelante. Una docena de enormes rocas se dispararon hacia Tile y los demás como misiles mortíferos. Sin dudarlo, el ki de Tai Lung se disparó, crepitando relámpagos alrededor de su cuerpo. Atacó con los dedos, desatando una tormenta de rayos que surcaron el aire, chocando con las rocas voladoras y reduciéndolas a polvo antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Todas las miradas se volvieron hacia él. La mirada brillante del avatar se fijó en él. Los ciudadanos de la ciudad, los soldados del Reino Tierra e incluso las tropas de la Nación del Fuego se detuvieron a observar. Todos fueron testigos de la firmeza de Tai Lung. La mirada de Tai Lung permaneció fija en Tile y su grupo. Su voz resonó en el campo de batalla, fuerte y autoritaria. «Retírate ahora». Las palabras los pusieron en movimiento. Tile y los demás corrieron tan rápido como les permitieron las piernas, aunque la propia Tile se arriesgó a mirarlo por última vez. Lo vio erguido, con relámpagos aún danzando sobre sus brazos mientras se enfrentaba al enfurecido avatar. La voz de Mai llegó tranquilamente a su lado. «Estará bien. Ya derrotó al avatar antes». Los labios de Tile se apretaron y asintió levemente, sin decir nada más mientras desaparecían en la ciudad. Cuando Tai Lung se unió a él, no esperaba encontrarse con el avatar allí.
En realidad, ni siquiera se le había pasado por la cabeza pensar en el chico. Sin embargo, allí estaba, ante el maestro de los 4 elementos. Pero, independientemente de las circunstancias, Tai Lun nunca dudaba ante un rival. Se agachó, con una sonrisa curvándose en sus labios mientras sus ojos se posaban en la figura resplandeciente. El avatar respondió con una ráfaga repentina de movimientos, con los brazos en círculos y movimientos bruscos. Al principio, Tai Lun no sintió nada. Entonces, el aire cambió. Fuertes vientos se arremolinaron, barriendo el campo de batalla hasta que pareció que un tornado había cobrado vida a su alrededor. Tai Lun se movió sin pausa. Un rayo crepitó en su cuerpo antes de estallar en un rayo dirigido directamente al avatar. Pero una enorme roca interceptó el impacto, partiendo la luz con un crujido ensordecedor. Al mismo tiempo, el suelo bajo los pies del chico tembló y se partió. Trozos de roca se elevaron en el aire, rodeando al avatar hasta formar una barricada giratoria de tierra, una tormenta de destrucción que se arremolinaba a su alrededor. Entrecerrando los ojos, Tai Lun estudió los movimientos del avatar, el ritmo de las rocas flotantes. Cuanto más observaba, más claro se volvía el patrón. En cuanto lo reconoció, actuó. De su puño, desató una oleada de llamas azules que se extendieron como un mar embravecido, estrellándose contra el avatar. El avatar detuvo el giro de varias rocas y las unió formando un escudo. El fuego rugió contra la piedra, y la ola de llamas se dispersó por la tormenta. Pero Tai Lun no esperó a que las llamas se apagaran. Encendió ráfagas con los pies y las manos, lanzándose por los aires, con su cuerpo describiendo un arco hacia la roca flotante más cercana. Aterrizó y luego saltó de nuevo, usando cortos y explosivos chorros de fuego para cubrir la distancia. De roca en roca, subiendo más alto y más rápido, mantuvo su avance oculto tras el torbellino de piedra. Para cuando llegó al lado del avatar, el chico había movido las rocas, buscando alguna señal de él. Cuando el avatar se dio cuenta de que Tai Lun había desaparecido, sus ojos brillantes se dirigieron a la izquierda y luego a la derecha. Pero ya era demasiado tarde. Tai Lun se abalanzó desde atrás, saltando de una enorme roca con la precisión perfecta. El avatar giró en el último instante, percibiendo el movimiento, pero fue demasiado lento. Tai Lun ya estaba sobre él, lanzando sus puños en una descarga implacable. Cada golpe daba en el blanco con precisión, impactando en puntos de presión y canales de ki. El avatar jadeó, su poder colapsó al cortarse el flujo de energía. Su cuerpo se tensó, paralizado. En un instante, la luz se desvaneció de sus ojos y tatuajes. El estado avatar se desvaneció, y comenzó a caer desesperado hacia el suelo. Tai Lun flotó sobre él solo un instante, luego descendió tras él. Lo agarró por el cuello antes de que tocara el suelo. Tai Lun aterrizó con fuerza, sus botas se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo, antes de arrojar al avatar a un lado como si fuera un peso perdido. El chico se abalanzó débilmente para mirarlo, con el miedo grabado en su rostro. De principio a fin, la batalla había durado apenas unos segundos, y aún así, el avatar, en su estado más poderoso, había sido aplastado. La mirada de Tai Lun se posó en él. Su voz era tranquila, casi curiosa. ¿Dominaste el agua y la tierra? Aang no dijo nada, solo se quedó mirando, con los ojos abiertos y temblando. La expresión de Tai Lun se endureció y bajó el tono. No me gusta repetirme. Aang tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Dominé el agua, y ahora estoy aprendiendo a controlar la tierra. No está mal, es más rápido de lo que esperaba. Tai Lun asintió con leve aprobación antes de entrecerrar los ojos peligrosamente. Tile, la chica de la cicatriz, es mi prometida, y Mai, la chica sombría con armas ocultas, es mi amiga. Si te veo o te oigo intentando hacerles daño otra vez, te arrancaré las extremidades, las asaré y luego te las daré de comer. Aang palideció de terror. Tai Lun, satisfecho con la reacción, no dijo nada más. Simplemente se giró, con pasos lentos y pausados, y comenzó a alejarse del muro destrozado de Ba Sing Se. Tras distanciarse unos metros del avatar, Tai Lun emprendió el vuelo, regresando a su gente en la distancia. A pesar de su figura solitaria y pausada, nadie se movió para detenerlo. Nadie se atrevió. Acababan de presenciar cómo el avatar desataba su furia, casi destrozando el campo de batalla, solo para que un hombre apareciera y lo derrotara con facilidad, en segundos. Poco después de su retirada, Top corrió hacia Aang y le habló con urgencia. Piecitos. ¿Estás bien? Aang respondió débilmente. Tai Lun me hizo algo, no puedo mover mi cuerpo en absoluto.
Eso es lo mismo que la extraña chica le hizo a Katara y Sokka, dijo Top. Recordando a sus amigos, Aang preguntó. ¿Cómo están? ¿Están bien? Están bien. Pero, al igual que tú, no pueden moverse, respondió Top. Intentó sonar como siempre, pero en el fondo, estaba asustada. Puede que no haya podido ver lo que había sucedido, pero sintió la tierra temblar, enormes trozos de pared y tierra desmoronándose, volando por los aires sin regresar. La magnitud de la Tierra Control superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, y sabía que solo Aang en el estado Avatar podía lograr algo así. Sin embargo, Aang había sido derrotado en segundos por una sola persona. Por lo que percibía, el enemigo había quedado completamente tranquilo al final. Su ritmo cardíaco y respiración eran completamente normales. Tai Lung era en verdad un monstruo tal como lo mostraban las historias de los demás. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.